Padre Celestial, la gloria, la honra y la alabanza para ti, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos esta mañana, Señor. Gracias por levantarnos, gracias por juntarnos y sobre todo, Señor, gracias por edificarnos, Padre Santo. Ten misericordia de nuestra debilidad, Señor, la mía, para enseñar y para poder entender. Que sea tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, reargulléndonos y llevándonos a toda verdad, Señor. Damos la recuperación del pastor, Señor, de sus exámenes y todo, Señor, conforme a tu voluntad, estén bien. La gloria, la honra y la alabanza para ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿alguien tiene el devocional por allí para que nos ayude a leerlo? Si no, yo lo tengo por aquí. Ok, lo voy a leer. Yo dice marzo 8, la Ahí esperanza de... Perdón. Sandra alzó la mano, mi hermano. Oh, ok, bien pueda. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Bueno, sí, dame un momento. Marzo 8. La esperanza de Abraham. Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. Antes de que Abraham tuviera hijos, Dios le prometió que su descendencia se convertiría en una enorme multitud. Pasó el tiempo y parecía que Abraham y Sara, su esposa, nunca tendrían hijos. La promesa se veía en riesgo de fallar, así que Abraham y Sara decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Sara le ofreció a Abraham a su criada, Agar, para que le diera un hijo, y Agar tuvo un bebé, Ismael. Sin embargo, Dios dejó en claro que los descendientes que él había prometido no surgirían de la línea de Ismael. Dios estaba mostrando a Abraham y a Sara que si su promesa iba a cumplirse, él sería el único que podría hacerlo. Abraham recibió una tarea: confiar en la promesa de Dios, una promesa que enfrentaba dificultades abrumadoras y que, por lo tanto, requería a un Dios todopoderoso para ser cumplida. A medida que pasaban los años, Sara seguía sin concebir. Dios vino a Abraham de nuevo y le aseguró que, incluso a pesar de la edad avanzada de ella, concebiría un hijo. Eventualmente, a los 90 años, Sara dio a luz un niño, Isaac, cuyo nombre significa el que ríe. Abraham, que alguna vez se rió de la idea del nacimiento de Isaac, Génesis 17:17, seguramente estaba ahora inundado de asombro. Dios cumple sus promesas. Es imposible que una mujer de 90 años dé a luz, pero Dios lo hizo posible. La promesa de un heredero para esta anciana pareja requería nada menos que el regalo sobrenatural de la vida. Sin la intervención de Dios no habría habido descendencia, no habría habido nacimiento. De manera similar, no puede haber vida espiritual sin la intervención de Dios. Sin embargo, por su poder, puede haber vida nueva, vida verdadera. Desde el principio, Dios estaba enseñándole a su pueblo que era necesario un milagro para que el Evangelio echara raíz en la vida de una persona. Dios cumple sus promesas y sus promesas a su pueblo son muchas, son sorprendentes y son todos sí en Cristo. Segunda de Corintios 1:20. Nuestra parte es hacer lo que Abraham aprendió a hacer: confiar en las promesas de Dios, aun cuando nos parecen distantes o imposibles. Después de todo, una promesa que enfrenta dificultades abrumadoras requiere de un Dios todopoderoso para ser cumplido. Y ese es precisamente el Dios a quien tú y yo llamamos Padre. ¿Hay alguien a quien conozcas que necesite recordar que Dios cumple sus promesas hoy? Seamos honestos, este es un recordatorio que todos necesitamos. Tal como Abraham, pon tu esperanza solo en Dios. Él cumple sus promesas solo a través de su poder.
y solo con mirarte en el espejo, tú ya sabes que Dios hace milagros porque fue necesario el mismo poder divino que colocó en su lugar las estrellas y que sostiene el mundo para despertar tu corazón, llevarte a la fe y darte vida eterna. Para profundizar, ver Génesis 15, del 1 al 21. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Amén. Y hay una frasecita allí que de alguna manera encierra toda la idea que el devocional de hoy eh, nos quiere presentar. Y es la idea de que Abraham aprendió a hacer. O sea, es algo que no es natural en nosotros. Recuerden que todo lo que tiene que ver con el Evangelio, con esta vida a este lado de la eternidad para la gloria de Dios, no es algo intuitivo, no es algo que venga naturalmente en nuestro ADN. Nuestro ADN, en el momento que Adán y Eva desobedecieron, fue dañado, fue corrompido. Entonces, todo lo que tiene que ver con glorificar a Dios no es algo que salga naturalmente de nosotros. Y lo dice muy bien el devocional. Abraham aprendió a hacer. O sea, Abraham aprendió a confiar en Dios. Abraham aprendió a entender que Dios cumple y Dios es fiel. Entonces, vamos a iniciar en esta mañana con una frase que viene de, de un documento que se genera en un lugar, en un conjunto de personas que se autodenomina el Foro de Davos, Agenda 2030. Para quienes no conozcan, son aquellos que quieren hacer un gobierno mundial, una religión mundial, y todos los que están impulsando toda esta agenda eh, satánica que va en contra de la voluntad de Dios. Y esto sale de allí, ¿sí? La Organización de Naciones Unidas publica esto. Y vamos a mirar cómo nosotros reaccionamos a eso. Dice, el cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas de los patrones climáticos. Eso es verdad. Estos cambios climáticos pueden ser naturales debido a variaciones de la actividad solar o erupciones volcánicas grandes. Eso es verdad. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas, tú y yo, han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve la Tierra, atrapando el calor del Sol, elevando las temperaturas y probablemente destruya la Tierra. Y entonces nosotros leemos esto, escuchamos esto en las noticias, sentimos que está haciendo mucho calor y decimos, sí, sí, hay cambio climático. Es cierto, es cierto. Em, pero hace 20 años, los que son de mi generación nos hablaban de calentamiento global y calentamiento global por la derecha, por la izquierda, norte, sur y calentamiento global. Y resulta que hace algunos años los científicos descubrieron y pudieron demostrar que la Tierra tiene 1 grado menos. Se redujo en general la temperatura de la Tierra. Entonces ya dejaron de hablar de cambio climático porque no se podía sostener. Y entonces ahora hablan de calentamiento global y ahora hablan de cambio climático. O sea que si sube, mire, cambio climático. Si baja, mire, cambio climático. Y nosotros, los creyentes, asustados, ¿sí? Asustados porque vamos a destruir la tierra. O sea, tú y yo y el resto de la humanidad va a destruir la tierra. Mis hermanos, simplemente revisar 100 años, 150 años de historia climática, nos damos cuenta de que unos años está muy caliente, otros años está mucho más frío y en general la temperatura de la Tierra varía en nada. Pero nosotros nos
llevamos y dejamos que nuestra mirada se centre en todas esas cosas que están viniendo de afuera. Pero mira lo que dice Génesis 8:22. Mira lo que dice. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera ni la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. En otra versión dice, mientras la tierra permanezca, habrá cultivos, cosechas, frío, calor, verano e invierno, día y noche. ¿A quién le crees? El Señor está diciendo, mientras haya tierra, mientras exista esta tierra, no va a cambiar absolutamente nada. Ustedes y yo no vamos a destruir la tierra. Dice el Señor, porque si esto no lo entiendo, entonces leo el capítulo, si no los otros capítulos, si no todo el libro, si no todos los demás libros de la Biblia, porque la Biblia no es de interpretación personal, sino que ella misma se autoexplica. Y el Señor dice que el día, ¿sí? Mientras la tierra permanezca, es la esperanza que nosotros estamos teniendo hoy en día. Maranata, Jesucristo viene. Eso es lo que estamos esperando. Y que ese día es que va a pasar absolutamente todo. Y habla cielos nuevos y tierra nueva. No antes, no después. Entonces, en ese orden de ideas, hermano y mi hermana, bueno, yo no sabía este versículo hasta hace relativamente muy poco. Y cuando lo leí me pareció sorprendente. Y mi visión de toda esta historia y todo este plan que quiere en general cambió totalmente. ¿Pero por qué? Pues porque mi Señor habló y entonces mi Señor habló y entonces simplemente yo tengo dos opciones. Seguir creyendo que yo voy a destruir la tierra y tú, o seguirle creyendo al Señor. Hay dos opciones, porque acuérdense que todos los que hemos nacido de nuevo ya estamos equipados para decir, sí, Señor, o para seguir en nuestra necedad. Y ya el Señor nos va a ir acomodando. Pero entonces, mi pregunta es, o la pregunta que nos lleva a retar el devocional hoy es, eh, ¿en quién estás confiando? ¿Y cómo confiamos en una persona? O sea, ¿cómo yo le llego al punto de decirle a alguien, mira, aquí están las llaves de mi casa y ruego por favor que le eches una miradita al perro o, o le eches una vueltica, ¿sí? O mira, mis hijos y ya yo regreso más tarde y los recojo. ¿Cómo puede llegar uno a ese nivel como de confianza? Y simplemente si tú analizas las personas en quien confías, es simplemente la consecuencia de una relación. O sea, tú sabes qué hace esa persona, tú has visto cómo resuelven ciertas situaciones, han compartido tiempos y espacios de manera permanente. Y entonces, esa relación eh, genera en unos lazos de confianza, de amistad. Entonces, nos lleva a decir, mira las llaves de mi casa, mira mis hijos y otras cosas que para nosotros son sumamente importantes, los podemos poner en manos de esas personas en quien confiamos. Y realmente es exactamente lo mismo con nuestro Señor. Es decir, lo único que nos va a permitir confiar, entrenar esa confianza, aprender a confiar como dice el devocional, es tener esa relación verdadera con tu Creador. Y esa relación se basa en las disciplinas espirituales, o sea, ejercitarse en disciplinas. Recuerden lo que hablamos el otro día de dominar el cuerpo, de domar el cuerpo para que haga lo que tiene que hacer. Bueno, es lo mismo, exactamente lo mismo. Y recuerden, al principio va a haber una respuesta negativa, casi instantánea, pero con el tiempo, con el ejercicio,
todo se va volviendo normal. Mi esposa al principio, hace muchos meses, me daba media cucharada de ajo molido y lo picaba y me lo daba y al principio escapaba de vomitar. Y la segunda semana bajaba en reversa y la tercera semana todavía molestaba y la cuarta. Y a partir de la quinta, sexta semana, bueno, ¿dónde está el ajo? ¿Qué hubo? ¿Por qué? Porque el cuerpo se dominó, el cuerpo se domó, porque es algo que es bueno para él. Pero al principio todo lo que es bueno para él lo rechaza, precisamente por la caída. Un remedio lo primero que hace es rechazarlo, pero al final produce los beneficios. Entonces, pensamos que pelear la buena batalla de la fe es ir 8.000 kilómetros de distancia y predicar el evangelio a millones de personas y que millones de personas se nazcan de nuevo y demás. No, no, no. Pelear la buena batalla de la fe es comenzando contigo, es dominando tu naturaleza en asistencia del Espíritu Santo y luego eso que aprendiste a hacer, comienzas a enseñárselo, comienzas a mostrarlo a tus hijos, a tu esposo, a tus vecinos y a las personas que tienes cerca. Sí, y ese es pelear la buena batalla de la fe. Bueno, y ahí en adelante, si está en los planes del Señor y ponerte a hacer otro tipo de cosas, ok, chévere, porque en lo poquito me fuiste fiel, entonces, ok, ¿sí? En lo poquito eres tú, es tu familia. Y poquito no en poquito de que no valga, sino, pues, es lo mínimo. Dice 1 Corintios 1:19, fiel es Dios, por el cual eres llamado a la participación de su Hijo. En este versículo aparece la promesa que Dios confirmará a su pueblo hasta el fin. Nosotros vamos a llegar hasta el fin, hasta el último minuto. Ahí va a estar la iglesia de Cristo. Eso dice el Señor. ¿Lo crees? Ok, eso dice tu Señor. Hay temporadas en la vida de todos cuando no es fácil, ni siquiera para los cristianos, creer que Dios es fiel. Nuestra fe es puesta muy a prueba. Nuestros ojos están llenos de lágrimas y ya no podemos distinguir la obra de su amor. Nuestros oídos están distraídos con los ruidos del mundo, acosados por los susurros de Satanás, ¿recuerdan? Y el yelmo de la salvación. Y ya no podemos escuchar los dulces acentos que aquieta su apacible voz. Planes anhelados se desboronaron, amigos en quienes confiábamos nos han fallado y aún que profesaban ser hermanos en Cristo nos traicionan. Estamos estupefactos, quisiéramos ser fieles a Dios y ahora una nube tenebrosa se pone sobre nuestras cabezas. Alguien que amamos muere, situaciones difíciles en el trabajo. Nos resulta difícil, hasta imposible por las zonas carnales, armonizar su amor con, eh, con la severidad de su providencia para ese momento. Entonces, iglesia, alma que flaquea, alma que está siendo probada duramente hoy, si es el caso. La esperanza que hay y que comienza a ver a partir de ahorita, poniendo los ojos en este devocional, es que Isaías 50:10 pueda ser una realidad en tu vida y en la mía. En el momento que estemos pasando por esos momentos difíciles y complicados que son providencia de Dios, o sea, son providencia de Dios. Mira lo que dice 50:10, Isaías. ¿Quién hay entre ustedes que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. No hay otro camino, sino mirar hacia arriba. Nos centramos, mi hermano, mi hermana, iglesia, en quien ha prometido.
O sea, el primer punto para comenzar a entrenarnos en esta realidad de vivir la fidelidad del Señor es centrarnos en quien prometió, no en las promesas, porque si hay una muerte en nuestra familia y el Señor dice que es para tu bien y te quedas allí solamente mirando eso, va a haber mucho desazón en tu corazón. Pero cuando vemos la misma situación, viendo a quien lo prometió, todo comienza a cambiar. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas? En el momento que se miró él mismo, en el momento que vio su realidad, se hundió. ¿Por qué? Porque dejó de tener los ojos puestos en quien da el poder y la fuerza, en quien produce los milagros, en quien produce absolutamente todo, en quien colgó, como decía el devocional, las estrellas en el cielo, en quien hizo renacer de nuevo una naturaleza en ti, acabó el corazón de piedra y te regaló y me regaló un corazón de carne. Entonces, el centrarnos en quien prometió comienza a darnos una mirada diferente de nuestra realidad. Entonces, nosotros podemos conocer todas las promesas que Dios da, o sea, de manera eh, como a partir de la memoria, de la inteligencia, del conocer, ¿sí? Puedes conocer el Evangelio, puedes recitártelo, pero no habrá diferencia si sigues mirándote a ti, si sigues mirando tu realidad, como si algo extraño estuviera pasando. El Señor dice, en este mundo tendrás aflicción, y cuando dice que en este mundo tendrás aflicción, en este mundo tendrás aflicción. Tus ojos estarán llenos de lágrimas y los míos también. Va a haber dolor, tristeza, porque eso es lo que quedó de aquella desobediencia que hubo en aquel momento. Esos temblores, esos cambios de temperatura, esos tsunamis, todo eso es consecuencia de esa naturaleza caída, de aquello que ocurrió en aquel tiempo. Pero nosotros no estamos allá, nosotros estamos mirando hacia adelante. Primera de Corintios 15 es una parte de la palabra de Dios que personalmente ha sido muy retadora. Bueno, de hecho, toda la palabra de Dios y espectacular. Y Pablo, en el versículo 35 del capítulo 15, después de haber dicho todo lo que nosotros sabemos, todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor Jesús hizo, el subir a la cruz, el derramamiento de la sangre, la remisión de pecados y demás, y los interlocutores que estaban escuchando, ¿sí? Entendieron eso. Uno osó en preguntar lo siguiente, y no es que haya estado mal preguntar esto, sino la intención con preguntarlo. Mira lo que preguntó este señor cuando Pablo les contó todo lo que el Señor hizo y ellos lo entendieron, pero su corazón todavía estaba mirándose a él y mirando la realidad. Y dice, capítulo 15 versículo 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y la respuesta que él le da es necio. Y en otra versión dice, qué pregunta tan tonta. O sea, después de haber escuchado todo eso, después de haber estar expuesto a todas esas verdades sublimes y maravillosas, lo que se te ocurre preguntar es, ¿y cómo resucitarán los muertos? Alma de saduceo. ¿Y con qué cuerpo vendrán? Entonces, en ese orden de ideas, el hecho de que yo conozca la palabra de Dios, el hecho de que yo lea, y muchas personas nos dicen, sí, Juan capítulo 15, versículo 37 dice lo siguiente, y Génesis capítulo 1, versículo 1, y Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, y Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Y uno dice, wow, wow, wow. Pero cuando ves cómo resuelve su día a día, pero cuando ves cómo vive su vida,
No hay una relación entre lo que dice y lo que hace. No hay. O sea, el hecho de conocer la palabra de Dios no implica que nosotros vamos a vivirla. Y el otro versículo que nos llama poderosamente la atención en este escenario es Marcos capítulo 9, versículo 22, que dice, creo, pero ten misericordia de mi incredulidad. Es como el de Romanos 7. ¿Sí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pobrecito de mí, creo, pero Señor, ten misericordia de mi incredulidad. Bla, soy un mal creyente y bla, bla, bla. Y una vida miserable en Cristo Jesús, tristemente para muchos creyentes, porque están ahí en ese estado, viendo su realidad con sus propios ojos. Cuando el Señor dice, al que cree, todo le es posible. Señor, no creo lo suficiente, lo siento, pobrecito de mí, tengo una fe débil, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La mayoría de los cristianos pueden identificarse con este hombre, en el mal sentido, es decir, viviendo vidas miserables, o sea, teniendo todo el poder del Señor, pero neciamente en su corazón, viviendo en sus fuerzas, en sus fuerzas. Te miras a ti mismo, te miras a ti misma y solo te lamentas. Y simplemente eso ocurre porque no conoces a tu Dios y por ende no puedes confiar en Él. Es sencillo. Pero tanto la declaración de este hombre cuando dice, Señor, ten misericordia de mi incredulidad, como la declaración de Pablo cuando dice, miserable de mí, no son declaraciones de derrota. Al contrario, son declaraciones de victoria. Porque ¿sabes qué dice el Señor? Mira, espectacular. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow. Segunda de Corintios 12:19. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Recuerda que Pablo le está diciendo, Señor, quítame eso que me vuelve débil, ese aguijón en la carne. Y el Señor le dice, Pablo, el Señor te dice a ti, mira, lo que estás viviendo hoy, deja de decir que te lo quite. Y simplemente Pablo dice, el Señor nos dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, dice, caí en el 20, como dicen por acá los centroamericanos. En buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mis hermanos, en el fondo, ese versículo de miserable de mí y ten misericordia de mi incredulidad, lo que dice es, mi fe no es perfecta, puede que no tenga suficiente fe, pero Señor, ayúdame a tenerla, ayúdame a tenerla. O sea, él no se está lamentando, no está así tirado, muerto, diciendo, Señor, soy mal cristiano, no. Lo que está diciendo es la realidad. Señor, no estoy completo. O sea, no tengo el poder que necesito para glorificarte, no tengo el poder que necesito para vivir la vida como tú mandas que yo viva. No tengo el poder que necesito para poder creer en lo que tú dices. Ten misericordia de mi incredulidad, o sea, complétame. Dame eso que yo necesito. Y entonces Señor allí, se complace en la respuesta de aquel hombre y lo hace, porque el Señor entendió que lo que estaba haciendo él era humillarse, era diciendo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Por fin entendí que yo no puedo cambiar a mi marido, no puedo hacer que mis hijos crean. No puedo hacer que mi jefe se comporte de una manera diferente. No puedo hacer que mis vecinos sean más amables. No puedo, pero tú sí puedes. Acuérdese, el Señor dice, someteos y humillaos. Y humillaos es entender que tú no puedes, pero que Él es todopoderoso. Entonces, el reconocimiento de nuestra insuficiencia permite que Dios actúe en nuestras vidas. Al que cree, todo es posible. Y nosotros lo vemos al que creo, entonces dinero, al que creo, entonces salud, al que creo, entonces no va a pasar nada, vamos a estar bien. No, 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 no.
Eso no tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver con el vivir tu vida, con el que en este mundo tendrás aflicción, pero tú no vas a poder pasar por esas aflicciones, no las vas a poder soportar, pero cuando entiendas que eso es la realidad de tu vida, entonces yo vendré como el Padre hermoso y benevolente y poderoso y lleno de gracia y lleno de misericordia que soy, y te daré lo que tú necesitas para completarte, para poder hacer que vayas en coche, en este camino y en este peregrinar y dando la buena batalla de la fe. Mira un texto antiguo lo que dice: no juzgues al Señor con la debilidad de tus sentidos. En cambio, confía en que te hará objeto de su gracia. Detrás de una providencia que nos hace fruncir el ceño, o sea, detrás de una situación dura, detrás del sufrimiento, detrás de la aflicción, se esconde un rostro que sonríe. Hermano, tendrás aflicción. Si esto lo podemos entender hoy, que la realidad del creyente es aflicción, vamos a estar bien, vamos a estar bien. Dice, santos, tú y yo, no el que está allá de yeso, ni nada de eso, ni cualquier otra cosa que salga del corazón. No, no, no. Santos, tú y yo, aquellos que hemos sido separados, ¿sí? Para glorificar a Dios. Santos que temen. Ármense de nueva valentía, esforzados y valientes. Los nubarrones que tanto te aterrorizan están repletos de misericordia e irrumpirán derramando bendiciones sobre sus cabezas. Mira lo que dice el Señor, o sea, no creo poder escuchar otra descripción de nuestra vida a este lado de la eternidad que esta. Y eso quiere decir entonces que no puedo llorar, que no puedo estar triste. No, 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 eso no quiere decir. Las lágrimas van a estar allí y van a caer, y el dolor va a estar allí, pero el gozo de la salvación también, pero el reposo de tu Señor también. O sea, es pasar por ese valle de sombra de muertes cargado, ni siquiera de la mano. No, 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 cargado en el regazo de tu Señor. Ya tenemos un nuevo software. Recuerden que antes éramos ese cerdo que se deleitaba en la lavaza y se revolcaba en ella y se la comía y vivía feliz. Y el Señor vino con poder y cambió esa naturaleza. Y ahora tú prefieres un filet mignon, ahora tú prefieres un steak, ponle el plato que te guste. Ahora tú prefieres eso. Fidelidad de Dios. Mira lo que dice Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora, ¿cómo aprendemos a disfrutar de la fidelidad del Señor? Vamos a ver algunos puntos. La palabra hebrea traducida como fidelidad significa constancia, firmeza. Es decir, lo opuesto a cambiante y vacilante. Es decir, cuando decimos que el Señor es fiel, como lo hablamos en algún momento, decimos que Él es inmutable, no cambia. No cambia, absolutamente no cambia. Dice Salmo 119, 89, 90. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Para siempre es tu fidelidad. Él no cambia. Él no cambia. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él es el mismo. Y es algo que debe llenarnos de consuelo a nosotros. Porque lamentablemente, cuando nosotros vemos la fidelidad de Dios,
como nuestra fidelidad, ahí es cuando hay desesperanza. Ahí es cuando nos derrumbamos. Porque lo estamos viendo como si fuera uno de nosotros. Y él dice que no es hijo de hombre, precisamente. Y hace referencia a la mentira. Dice, yo no miento. Yo no soy hijo de hombre. Yo no soy tú. Yo no soy yo. Perdón, yo no soy él. Él no es yo, perdón. Entonces, en ese orden de ideas, él es fiel a su palabra, porque su palabra es una expresión de su carácter. Iglesia, las promesas que Dios hizo siguen siendo ciertas porque Él no cambia. Él no cambia, dice Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Hermano, nosotros no estamos en el infierno ahorita porque Él es fiel. Sencillo, porque Él es fiel. El Señor Jesucristo no ha llegado todavía porque Él es fiel. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que la palabra de Él es una extensión de su carácter, es decir, es la manera como Él nos brinda la posibilidad de conocernos, de tener esa relación, de saber qué le gusta, qué le apetece, qué le agrada, qué no le agrada. Allí ahí está, mi hermano. Eso fue lo que se ganó con la reforma hace poco más de 500 años, de que tú y yo pudiéramos leer nuestra Biblia en el idioma que entendemos. Entonces, mire lo que dice 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mi hermano, el otro día hablamos de cómo entrabas tú cuando tú eras pequeño, eras pequeña, a la presencia de tu padre. Sin problema, estaba acostado y uno iba y ¡pum! Y se le tiraba ya, sin problema. Y en algún momento, vaya de aquí, quítese de aquí, huele feo. No, la mayoría de veces nos abrazaban, abrían el espaciecito y uno allí se acostaba. ¿Por qué? Familia, iglesia, somos hijos, entiéndelo, que tu mente hoy pueda entender que tienes al mejor padre del mundo, que si tus padres aquí fallaron, él no te va a fallar, nunca, jamás. Cada hoja de la palabra de Dios nos muestra su carácter, nos muestra su amor, nos muestra su juicio, nos muestra su bondad, nos muestra su fidelidad. Entonces, mis hermanos, escudriña tu Biblia, deleítate en ella, porque cuando te deleitas en ella te estás deleitando en tu Señor, porque cuando te deleitas en ella estás conociendo a tu Señor. Y es una manera que el Señor nos da para poder tener esa relación. Él es una persona, Él te escucha y ya tenemos vía libre para entrar directamente a su pieza, a su cama y acostarnos al lado de Él y no nos va a rechazar, no nos va a rechazar. Entonces ahí está la palabra, mi hermano. Por otro lado, hay otra cosa que nos ayuda a reforzar esa o nos permite vivir esa felicidad, esa fidelidad, perdón, en Cristo Jesús. Y es como Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La fidelidad de Dios a su pueblo debería ser un motivo para avivar esa fidelidad de Él y esa confianza que nosotros podemos tener en Él. Porque nos exhorta a nosotros a que nos aferremos de manera inquebrantable a la obra sacerdotal y afectiva de Cristo a nuestro favor. Mira, cuando comiences a ir por cada página, y comiences a ver cómo se creó, cómo Él creó, de qué forma creó,
Y fue a través de su palabra, a través de su palabra, a través de Cristo, que creó absolutamente todo. Job dice que la tierra está sostenida sobre nada, cientos de años antes que los científicos se dieran cuenta que la tierra estaba sostenida sobre nada. O sea, ya lo había dicho. Y uno dice, wow. Y luego comienza a mirar el pueblo, cómo sacó a Abraham, y luego cómo su fidelidad pudo hacer que esas 12 tribus no perecieran con el hambre, sino que fueran a Egipto a través de José, a través de José. Mira, él te usa a ti, me usa a mí para bendecir a su pueblo. Y luego vemos cómo sale de Egipto, cómo con poder lo saca de Egipto. 10 plagas, abre el mar, nube en la noche, en el día, columna de nube en la noche, y luego el tiempo de los jueces, cómo preservó su pueblo, y luego el tiempo de los reyes. En el tiempo de los reyes, por ejemplo, hay una historia que es Acab y Atalía. Y el Señor le dice a Acab, te voy a destruir. Y más adelante, 70 hijos de Acab se les corta la cabeza. Y luego al rey de Judá, por haberse casado con una hija de Acab, también lo mata. Y a veces nos centramos en buscar a Cristo en esas porciones. Cuando la muchacha esta es cortada en 12 pedazos en números y es esparcida a las 12 tribus. ¿A dónde está? No, ahí no está Cristo. Al menos no el Cristo que nosotros conocemos hoy, el lleno de misericordia, el lleno de amor, no, no, no. Está el Cristo que viene a levantar juicio. Y cuando él dice juicio, es juicio, y arrasó con la casa de Acab, es juicio. Y luego Atalía, en el reino de Judá, va y trata de matar a todos los descendientes de, de David, y el Señor a través de una mujer y un sacerdote preserva a uno de los hijos de David, que más adelante se vuelve rey. El Señor es fiel, Él guarda su pueblo. Entonces, recordar esa historia, recordar nuestra historia, de dónde estábamos, de dónde nos sacó y a dónde estamos hoy, nos ayuda a confiar hacia adelante en Él. Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro semejante a Él, a mí. Entonces, cuando el pueblo recordaba todas esas cosas, reforzaba su fidelidad. Y hoy también nos dice lo mismo. Por eso nuestros pastores no se cansan en decir, mira, predícate el Evangelio. Recuerda dónde estabas, recuerda quién eras. Y ahora recuerda quién eres ahora. ¿Sí? Recuerda. Entonces, en ese orden de ideas necesitamos recordar intencionalmente todas las maneras que Dios nos ha provisto y liberado en el pasado. Recuerda que tu pasado, ese es el pueblo de Israel. Ese es tu pasado. Nosotros somos el pueblo de Dios hoy y el pueblo de Dios en el pasado es de Israel. O sea, que esa es tu historia. Y los historiadores nuevos dicen que quien no conoce su historia tiene que volver a vivir, ¿verdad? Tienes que volver a vivir, tienes que volver a pasar por ese desierto, tienes que esperar 40 años para llegar a la tierra prometida por la necesidad de tu corazón. Ok, ok. Por otro lado, esta fidelidad se manifiesta en sí misma en la práctica cristiana de estimularnos unos a otros en amor, a buenas obras, de reunirnos de manera habitual con todos los creyentes. Mis hermanos, algo vital es que en nuestras congregaciones locales haya esa coinonía, haya esa relación, esa unión, porque a través de esa unión, a través de todos esos miembros trabajando juntos, edificándose unos a otros en asistencia del Espíritu Santo, que vemos la fidelidad de Dios. Mis hermanos, hay personas que no tienen cómo llegar a la iglesia y tienen que venirse caminando. Y tú tienes carro.
y carro para la gloria de Dios o para mi propio beneficio. Y la única manera de enterarme de eso es conociendo, sabiendo, juntándonos. Y entonces yo voy y lo recojo y esa persona va a ver la fidelidad de Dios, el amor de Dios a través de ti. Y muchas otras cosas que están viviendo nuestros hermanos y nuestras hermanas. Hebreos 10, 24, 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, exhortándonos. ¿Cómo yo puedo considerar a otro? ¿Cómo yo puedo hacerle el bien a otro si no lo conozco, si no tengo relación con él? ¿Cómo yo puedo exhortarle y animarle si no conozco, no sé quién es él? Si lo veo cada 8 días. No, 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 no. Juntémonos, vivamos como pueblo de Dios. Por otro lado, llevar un diario de oración puede ayudarnos a hacerlo. Cuando recordamos las formas en que Dios ha respondido a nuestras oraciones, nos prepara para seguir pidiendo y esperando respuestas. Hermano, escribe. Recuerden cuando hablamos orar unos por otros, coger ciertas personas, ciertas familias por semana y orar por ellos y luego darnos cuenta en qué momento el Señor respondió esas oraciones, cómo las respondió. Eso nos alienta, eso nos da nos sigue entrenando a confiar, porque Él es el que nos da la confianza para poder confiar en Él. Salmo 34:5 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él está atento, atento, Él está allí esperando. Mira, Señor, aquí estoy y de una. Padre Celestial y de una. Está allí, allí. Y el Salmo 39 para mí es uno de los salmos que más me encantan, que más me gustan, porque él describe cómo cada huesito, cómo cada célula de mi cuerpo la fue uniendo, la fue creando y me fue haciendo paso a paso, allí, allí, detrás de toda de todo ese movimiento natural que pasa dentro del vientre de la mamá. Él dice, ahí estoy yo produciendo cada relación, cada unión, cada lo que sea, estoy allí. Y cuando voy a Rico y Lázaro, me doy cuenta que después, cuando ya está en su presencia, me va a llamar por mi nombre. Al rico le dice rico, no lo llama por su nombre, no, lo llama por su cualidad, por lo que tenía aquí en la tierra, el rico. Pero a Lázaro lo llama por su nombre. Y a ti y a mí me va a llamar por nombre. Nos conoce desde antes de la fundación del mundo, ahora y cuando estemos en su presencia. Entonces, hermano, es sublime. El Señor provee todo lo que necesitamos. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Siempre hará que todo obre para bien. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para su bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mi hermano, todo ese sufrimiento que tienes, ese esposo fuerte, duro, recio, es para tu bien. Eso dice el Señor. ¿Lo crees? Eso dice el Señor. Esos hijos difíciles, eso dice el Señor. Esa pérdida de trabajo, eso dice el Señor. Esa relación difícil con tu jefe, eso dice el Señor. Y cualquier otra cosa que tú estés viviendo ahora, eso dice el Señor, es para tu bien. Lo que pasa es que las lágrimas no nos dejan ver la luz, la misericordia y el sol. Aprendamos, entrenémonos en confiar en la fidelidad futura de Dios, recordando su fidelidad en el pasado. También podemos aprender a confiar en el Señor aprendiendo a distinguir su voz de las otras voces. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y esto es un, un, una sentencia, una oración que me da personalmente a mí. Yo tengo una hermana que es unitaria y que dura. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si ella es oveja del Señor, en algún momento va a llegar a sus pies. Lo único que tengo que hacer yo es
presentarle la palabra cada vez que pueda y cada vez que ella me permita. Punto. El resto lo va a hacer el Señor. ¿Cuándo? ¿Cómo? Si estaré aquí cuando pase, no sé, pero él dice que si es su hija, va a estar. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás, sí, esas palabras vuelven algo legítimo, sí, algo que glorifica a Dios por la necesidad de nuestro corazón en algo que va en contra de la palabra de Dios. Y esto fue hablando con alguna hermana en estos días, y es que, Señor, Padre, ayúdame a mostrarte, ayúdame a que yo pueda mostrarte a ti, ayúdame a que yo pueda hacer luz. Pero en el fondo lo que ella quería era que su esposo se diera cuenta que ella sí estaba haciendo lo que el Señor manda, que ella sí estaba cumpliendo y él no. O sea, detrás de algo piadoso se esconde por la negligencia de nuestro corazón algo pecaminoso. Entonces, el aprender a escuchar la voz del Señor es, es maravilloso y nos va a ayudar en aprender a disfrutar de la fidelidad. Mis hermanos, nosotros tomamos decisiones todos los días. ¿Tus decisiones son en dependencia del Señor? Tú dices, Señor, necesito hablar con tal persona, Señor, ayúdame, dame las palabras, lo que tenga que hacer y propone el espacio, o simplemente yo voy a ir a hablar con esa persona y de una te vas a hablar con él. O de una toma, a veces tenemos que tomar decisiones sí o no ya, pero siempre tenemos los segundos para decir, Señor, Padre misericordioso, va a tomar esta decisión, guíame, ayúdame en Cristo Jesús, amén. Y, y ocurre, ejercitarse, ejercitarse, ejercitarse. Nosotros que pertenecemos a Jesús necesitamos cultivar la capacidad de escucharlo. Él habla principalmente a través de su palabra, pero también puede hablar a través de otras personas. Tú estás orando al Señor, Señor, y viene una persona y te habla. Y tú sabes, porque el Señor te confirma que eso es la respuesta que tú estabas esperando, que tú estabas necesitando. Y es maravilloso sentir esa paz, tomar esa decisión totalmente convencidos de que es lo que glorifica a Dios y la voluntad de Dios para mí. Porque dependencia sometiendo mi carne, no la tomo hasta que mi Señor no me confirme. Y el Señor te confirma. Y Él usa su palabra, Él usa personas, Él usa prédicas, Él usa este tipo de reuniones para confirmarnos. ¿Sí? Entonces, lo que el Espíritu nos muestra a través de la palabra se debe tomar como un mensaje para nosotros. Y eso nos ayuda a construir confianza en sus promesas y aplicarlas en nuestra vida. Hermano, solamente podemos confiar en Él cuando le conocemos. Y cuando lo conocemos, Él nos permite confiar en Él. Podemos descansar en su bondad incluso cuando no entendamos las circunstancias y que parece que las circunstancias están contradiciendo todo lo que está pasando. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Al igual que un niño confía en su padre amoroso, podemos confiar que nuestro Padre Celestial siempre hará lo correcto para nosotros en nuestras vidas. Siempre es lo mejor. Y ya para ir aterrizando, la fidelidad de Dios motiva nuestro vivir fiel mientras esperamos con anhelo el regreso de Cristo. Maranata. Maranata ya no se escucha. De hecho, yo no la escuché en las predicaciones. Maranata es Cristo viene. Todo lo que está torcido será enderezado. Toda injusticia será vengada. Toda lágrima derramada por causa del evangelio será enjugada. Todos aquellos que rechazaron y pisotearon la sangre del cordero en aquel día, el Señor les dirá que se haga tu voluntad. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él.
Estaba vestido con una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para hacer herir con ella todas las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Un día el fiel aparecerá en las nubes y realizará la santificación y purificación final de su pueblo. Y la bestia, más adelante dice, fue apresada, y con ello el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Y más adelante dice, y vi un trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante de él, el cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y al que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Mi hermano, tú y yo estamos inscritos en el libro de la vida. Nuestra esperanza es ese día, cuando el caballo blanco aparezca y todas las huestes celestiales detrás de él. Ese día lo estamos esperando. Bien sea que nosotros vayamos a su presencia ahora porque no sabemos qué va a ocurrir en el segundo después de que terminemos esto, aún en el segundo después de que mencionemos una palabra, pero sí sabemos lo que el Señor ha prometido para su pueblo. La invitación, mis hermanos, es: conozcamos a nuestro Señor, deleitémonos en Él, y Él nos va a dar la fortaleza, la confianza y la fidelidad para serle fiel. Mi hermano, el resumen del Apocalipsis es que Cristo ya ganó. No te pongas a filosofar. Cristo ya ganó y tú estás en el lado vencedor porque Cristo es vencedor. Padre.